Para dar inicio. Padre Celestial, queremos en esta tarde-noche darte muchísimas gracias por tu hermosa presencia y porque hasta aquí tú nos has seguido bendiciendo, Padre. Hoy vamos a ver el último capítulo de la historia de la iglesia medieval y hasta aquí tú te has gozado, Señor, con este seminario que hemos estado llevando a cabo y nos has dado la oportunidad también de que en nuestro intelecto nos hayamos también gozado con él. Sabemos que el día de hoy también, como siempre, tú eres el que has producido la necesidad, el querer como el hacer, para que nosotros vengamos a este lugar, Señor, a empaparnos de tu bendita palabra, Señor, de esta materia que es tan importante en el ámbito teológico, la historia de la iglesia, Señor. Te damos muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, incluso de tener, Señor, este seminario totalmente gratuito, mi Dios. Sabemos que normalmente este tipo de seminarios llegan a costar tiempo, a costar dinero, a muchas veces internarnos en algunos lugares en donde tenemos que sacrificar muchas cosas, Señor. Tenemos que sacrificar cuestiones familiares, cuestiones de trabajo, y sin embargo tú nos has dado la oportunidad que de una manera a lo mejor más despacito que en otros lugares, pero hemos ido avanzando y te damos gracias por las personas que estamos aquí presentes y te pedimos por favor también que apresure los pasos de los que han de venir y que quites todo obstáculo para que puedan llegar, Señor, a tomar de esa bendición que tú nos has dado a través de estos talleres, mi Señor. Te pedimos también de igual manera que sea tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, dándonos la oportunidad de que todos y cada uno de nosotros, Señor, podamos entender plenamente, Señor, todo lo que tú nos vas a instruir en esta noche. Esto te lo ofrecemos a ti, Señor, todo lo hacemos para tu honra y para tu gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues como ven ahí la portada de nuestro taller del día de hoy, tenemos ese privilegio de ya terminar el día de hoy con este periodo de la iglesia medieval. Y pues gracias a Dios que el Señor nos ha ido dando la oportunidad, gracias, de ir conociendo pues el resumen, ¿verdad? Sobre todo, como les he dicho, pues esto es un resumen, porque al 100% no podríamos abordar la historia de la iglesia, ¿verdad? Porque serían años y años de estudio. Sin embargo, en este resumen pues hemos visto las cosas más importantes. Ahorita ya estamos finalizando la etapa de la historia de la iglesia medieval. Ahí, como dice, es el capítulo número 15. Hoy vamos a ver la conclusión de todo lo que estuvimos viendo en la historia de la iglesia medieval. Para que los que sacan foto, pues ahí saquen la foto a la portada. Y ok, vamos a ver algunas conclusiones importantes después de estudiar esta etapa de la historia de la iglesia. Vamos a ver van a ser 5 conclusiones que vamos a ver el día de hoy. La número 1, el cristianismo encuentra formas de supervivencia en medio de las circunstancias más improbables. Miren lo que dice Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, aquí la primera conclusión que vamos a tener en estos momentos es que a pesar de todas las situaciones tan heréticas, ¿verdad?, que estuvimos viendo en el transcurso de este periodo, el periodo medieval fue el más herético de la iglesia romana. Vimos cómo la iglesia antigua pues apenas empezaban a hacer sus pininos con las herejías, estaban empezando a sacar una que otra herejía,
y todavía los primeros siglos de la iglesia pues estaban todavía un poquito empapados de la sana doctrina, la verdad, que habían dejado los padres de la iglesia, todavía la época de San Agustín, ¿verdad?, de San Jerónimo, de todos aquellos teólogos que vimos que pues todavía tenían la oportunidad de gozar de una doctrina cercana a la Biblia. Pero ya el periodo de la iglesia medieval, pues vimos que cada día había más herejías y más herejías y más herejías. Sin embargo, aquí estamos viendo una cita en Mateo, que es una promesa que Jesucristo nos dio. O sea, una promesa en donde vemos claramente que se nos dice que la iglesia prevalecerá. O sea, las puertas del infierno no van a poder hacer absolutamente nada en contra de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Como lo fuimos viendo en el transcurso de este taller de la iglesia medieval, pues vimos cómo de repente surgía, ¿verdad?, alguno que otro reformador. Ese que otro reformador, pues lógicamente que es el que activaba precisamente esta promesa que Jesús había dejado por escrito en Mateo 16:18. Aquí vemos claramente, repito lo que dice la cita: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, a pesar de tanta herejía, el diablo no pudo prevalecer sobre la iglesia. Entonces, por eso, ya en nuestros términos de la iglesia medieval, pues nos empezamos a percatar, ¿verdad?, de que ya pues empezaban a levantarse algunos reformadores, ¿verdad?, como John Hus, como John Wycliffe, y pues ya en las próximas semanas vamos a ver al reformador más conocido de todos, que fue Martín Lutero. Pero todo eso es precisamente, ¿por qué? Porque el cristianismo siempre encontró las formas de esa supervivencia, y no tanto porque los seres humanos, los cristianos, fueran tan inteligentes de estar tratando de hacer lo necesario para que, como dice aquí, las puertas del Hades no pudieran llegar y derrumbar a la iglesia, sino porque simplemente Dios así lo dispuso. Dios siempre, así de la misma manera como lo hemos platicado, siempre, así como habemos cristianos que oramos por las cosas buenas, también hay algunos diabólicos, ¿verdad?, que oran y obran y hacen cosas en contra de los que estamos del lado de Dios. Pero ¿qué sucede? Que nunca van a poder llegar a nosotros sin antes pasar por la mano de nuestro Dios. Entonces sabemos que estamos en buen resguardo, y así fue lo que sucedió con la iglesia cristiana desde aquel entonces, a pesar de tanta herejía. Pero el cristianismo encontró formas de supervivencia en medio de esas circunstancias improbables. Ok, el número 2 es la corrupción de la naturaleza humana. No puede ser detenida por la fuerza de la religión. Entonces, aquí vemos que la segunda conclusión también importante, después de haber estudiado esta etapa de la historia de la iglesia, la segunda conclusión es que la corrupción de la naturaleza humana no puede ser detenida por la fuerza de la religión. O sea, ahorita vamos a leer Colosenses 2:23, ahí para que alguien me lo vaya buscando, por favor. Sí, nada más que quiero que me lo lean en la Reina Valera. Esta es otro lenguaje. Desgraciadamente, el ser humano siempre ha tenido esa grandiosa idea de pensar que a través de una institución creada por el ser humano las cosas se pueden solucionar. Simplemente lo vemos mucho en los partidos políticos, en la política, toda esa situación en donde
hacen sus ídolos políticos pensando que ese ídolo, en el momento en que esté al frente de la República o enfrente del gobierno de tal país, ya va a acabarse la corrupción, ya va a acabarse esto, va a acabarse lo otro. Bueno, de la misma manera, los religiosos tienen esa falsa idea. Es más, precisamente muchos cristianos, yo en lo particular en algún momento también tenía esa idea. Yo decía, no, hombre, el día que tengamos un presidente que sea cristiano, no, hombre, México va a cambiar completamente, ¿verdad? O sea, como que tiene uno la idea de que a través de una denominación, una religión, ya de esa manera, ahora sí todo va a cambiar, la corrupción se va a ir. Y no sé si ustedes se percataron, pero el presidente anterior que tuvimos, él, cuando le preguntaban de qué religión era, sí alguien me puede decir, si llegaron a ver eso, él de qué religión decía que era. ¿Quién? El presidente que acabamos, él decía que era cristiano. Y sin embargo, pues la verdad, aunque pues ahí hubo 2 que 3 cositas, ¿verdad?, de las cuales superó a lo mejor a algunos otros presidentes, pero pues vemos cómo el país sigue con una de broncas, una de situaciones, la corrupción a todo lo que da, ¿verdad? O a lo mejor yo soy el único que he visto esas cosas, pero la verdad es que nada creado por el ser humano puede ir en contra de la naturaleza corrupta. Entonces, toda esta conclusión, ¿por qué le estoy diciendo? Porque muchos tenían la idea que con la religión católica, todas las cosas horribles que habían sucedido con Roma, pensaban que ya con la religión se iba a parar. Y no, a un principio, pues sí, ¿verdad?, paró la persecución contra los cristianos de la iglesia primitiva. Pero ya después vimos cómo la misma iglesia católica se empezó a convertir en perseguidora. Antes era perseguida y luego vimos que se convirtió en perseguidora. Con eso de la Inquisición, ¿verdad?, con todas esos desplantes de arrogancia que empezó a tener la iglesia, ahí vimos que no combatió la corrupción, sino todo lo contrario. En realidad, más bien, lo que hizo fue ahora corromper no solamente a los reyes, a la política, sino corromper a lo que se decía ser la iglesia en ese entonces. Entonces, esto es parte de las conclusiones que vamos a ver el día de hoy. Entonces, a ver qué dice Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así es como lo dice la Reina Valera. Miren, aquí en esta versión que estamos viendo, ahí dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, ustedes sí se dan cuenta cómo yo cada domingo hablo en contra del religiosismo, ¿verdad? Precisamente es por eso, familia, porque miren, todos tenemos a ese religioso, a ese legalista, siempre en lo más profundo de nosotros. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo aquí que dice la palabra. Cada uno de los que estoy viendo aquí, incluso ustedes a mí, me están viendo en mi carne. O sea, yo todo lo que estoy ahorita, tengo una carne, ¿verdad? Tengo una carnalidad. Ahorita Richard está tomando agua, Pati, y todo. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentar un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano nos lleva a tener ciertos deseos que van totalmente en contra de lo espiritual. Precisamente por eso la práctica del ayuno es bueno. El domingo, como les dije, no era el tema, ¿verdad? Porque en el original no habla del ayuno en esa cita que vimos de Marcos 9:29. Sin embargo, sabemos que el ayuno, cuando se practica, es con esa intención de decir, yo quiero morir a mi carne. Yo quiero hacerme más espiritual y no estar alimentando esa carne que es la que me lleva a la corrupción, esa carne que es la que me lleva a no querer ir a la iglesia, esa carne que es la que me lleva a querer cometer adulterio,
esa carne que me lleva a ser indiferente con la teología, cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Vemos cómo definitivamente parte de esta segunda conclusión que estamos viendo es que la Iglesia Católica no pudo en contra de la corrupción, sino al contrario. Aquí estamos viendo una imagen, no sé si la alcancen a ver. Ya ven que Miguel Ángel hizo esa imagen ahí en el Vaticano, ahí en la Capilla Sixtina, como simbolizando la relación entre Dios y los hombres, ¿verdad? Pero aquí precisamente de una manera caricaturesca estamos encontrándonos como esa religión en donde se pintó esa pintura, valga la redundancia, en vez de relacionar al ser humano con Dios, su religión cayó en la corrupción. Y ya todo esto es una conclusión de todo lo que estuvimos viendo, la familia. Entonces, precisamente todo lo que estuvimos viendo en los talleres anteriores, vimos que desgraciadamente, por esa naturaleza caída del ser humano, y el ser humano, que él es el que inició con la religión católica, apostólica, romana, pues simplemente lo que hizo, en vez de relacionar a Dios, que es lo que quiere decir religión, en vez de relacionar a Dios con el hombre, lo que hizo es poner su religión en vez de Dios, y su religión se relacionó con el hombre para llevar a cabo toda la corrupción que hemos visto, que ha existido y que sigue existiendo desafortunadamente, no solamente en la religión católica romana, ¿verdad?, sino en casi todas las religiones. Sí, adelante, Richard. Fíjese que, añadiendo un poquito de lo que dice, el viernes pasado hay un compañero que es como un misionero católico, y me estuvo platicando que va a unas comunidades muy apartadas de la sierra, y va y entrega víveres, y también están hablando del Evangelio. Dice, dentro de sus argumentos, dice que ellos están entendiendo que estamos en los tiempos finales, y me dice de una forma que ellos consideran que el anticristo ya está. Y aquí, ¿sabe qué me dijo? Que entre la gente del gremio católico aquí en México consideran que Nayib Bukele es el posible anticristo. Nayib Bukele, que porque él ha demostrado al mundo que a través de su sistema de gobierno, dice que en una vez lo dijo, milagrosamente hemos bajado la delincuencia, se ha bajado, hemos dejado de ser un país de delincuentes, y que ha traído una transformación que todo el mundo lo respeta, y todo el mundo lo admira por su forma de gobernar. Entonces ellos, entre Iglesia Católica, dicen que es uno de los posibles el anticristo. Y otra es que dice, y es que en México somos más de 100 millones de católicos, y nos dijo el Papa, así dijo, nos dijo el Papa que es muy probable que Cristo venga a México. Entonces ellos se sienten en una nube de que lo que les digan muchas cosas lo creen. Sí, claro. Y le dije, mira, esos 100 millones que tú dices, si no tienen unas bases bíblicas, no van a tener un fundamento de una fe personal. Claro. Estamos hablando de que somos el país más corrupto del mundo y no se ha podido ni quitar eso. Qué curioso, es el país más corrupto del mundo y es el país más católico del mundo. Qué curioso. Entonces,
lamentable, pero viven en una burbuja muy triste. Sí, claro. Y de hecho, bueno, voy a ir por partes. Ahorita que comentaste eso del misionero católico, hace 8 días, lástima que no asistieron, pero ojalá que la pudieran ver por internet. Ustedes que les interesa mucho el tema de la misionología, hace 8 días se vio precisamente que una de las únicas cosas buenas de la iglesia medieval fue la obra misionera. Incluso nombramos varios misioneros que quedaron ahí en la historia. Ellos no quedaron como un corrupto, sino como un verdadero héroe de la fe. Entonces, yo creo que se puede decir, en la época de la iglesia medieval, lo único bueno que tuvo la iglesia medieval fue eso, la obra misionera, porque esos sí fueron verdaderos héroes. Lástima, ¿verdad?, las doctrinas que llevaban, pero sin embargo ellos, por su doctrina, su bandera y todo eso, fue algo, y ahí les encargo que lo vean en internet, porque estuvo muy interesante también. Y pasando a lo que me estás diciendo de este personaje, sí, definitivamente ese es el grave problema, que ahorita incluso vamos a ver esa situación de que ellos, al empezar a desechar cualquiera que predica la palabra de Dios, ellos fue uno de los errores mucho más grandes que ha cometido la Iglesia Católica Romana. El hacer a un lado lo que es la Biblia, al final de cuentas. Simplemente, ¿cómo puede ser posible que se atrevan a hablar de un hombre que él sí verdaderamente ha dicho soy cristiano y lo ha demostrado, no nada más de dientes para afuera? Él mismo lo ha dicho, El Salvador ha dejado de ser el país más corrupto a ser ahora el menos corrupto del mundo, o más bien de América, porque creo que todavía del mundo no lo, pero de América, es el país menos corrupto, menos violencia de toda América, gracias a Dios. Y así lo ha dicho claramente. Y todo es para la gloria de Dios. Él es el que me ha ayudado porque he orado para cada cosa que voy a hacer, y él muestra claramente que él está de parte de Dios. Entonces eso no puede. ¿Por qué? Porque el anticristo, algo que va a ser unificar las religiones. O sea, el anticristo no se va a mostrar como, yo soy cristiano y de ahí va a salir. No, el anticristo va a mostrar una empatía por todas las religiones, algo parecido a nuestro antiguo presidente. Él sí, para que veas, él decía ser cristiano, pero cuando de repente llegaban los chamanes, también dejaba que le hicieran limpias ahí los chamanes, y de repente cuando se le acercaba el grupo del LGBT, él abrazaba también al grupo del LGBT, igual que el Papa, que abrazaba también al LGBT y todo. ¿Me explico? Entonces, ese sí, para que vean, ese sí yo podría decir, a lo mejor él sí podría haber sido un candidato al anticristo. Un anticristo es el que quiere ser carismático con todas las religiones. Sin embargo, yo siento que el Papa sí podría ser el falso profeta, porque primero va a estar el falso profeta y luego el anticristo. Y ese sí es candidato, no para ser el anticristo, pero sí para ser el falso profeta. Pues, pero bueno, eso ya son otros temas que al final de cuentas están un poco involucrados porque estamos viendo la conclusión, ¿verdad?, de todo lo que sucedió en la corrupción y en las herejías de la iglesia. Niñas, ¿sí me están poniendo atención? ¿Seguras? Porque no me distraen. Aparte de que se distraen ustedes, a mí también me distraen, ¿eh? Bueno, vamos al punto número 3, a la conclusión número 3. Es importante diferenciar entre una secta, una denominación y una iglesia. Miren, apóstata, perdón. Y una iglesia apóstata. Y aquí es donde vamos a empezar a ver esto. Esto es bien importante, porque aquí con esto nos damos cuenta. Una denominación, aquí como dice, definición, una rama reconocida dentro del cristianismo que comparte las doctrinas esenciales de la fe, pero difiere en aspectos secundarios.
gobierno de la iglesia, formas de culto, interpretación de ciertos textos. Características típicas: afirma la autoridad de la Biblia y las verdades centrales de la fe cristiana. Mantiene comunión con otros cristianos, aunque difieran en puntos secundarios. Tienen estructura organizativa propia, por ejemplo, bautistas, metodistas, presbiterianos, etc. Ejemplo genérico: iglesias evangélicas de distintas denominaciones que predican la salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Esas son las iglesias denominacionales que sí se les puede llamar iglesia de Jesucristo. O sea, si yo ahorita, es más, ha venido bautistas aquí a la iglesia y encajan perfectamente con todo lo que nosotros predicamos. Un presbiteriano también, sin ningún problema, ¿verdad? Un pentecostal, pues no se diga, nosotros también somos pentecostales. Evangelistas también. Evangelistas, bueno, hay una denominación también llamada Iglesia Cristiana Evangelista, que en sí pues todos somos evangélicos, todos los que somos protestantes somos evangélicos. Viene un luterano y también de igual manera. Sin embargo, es más, ¿se acuerdan que una vez estuvo aquí una católica? Y se puso al brinco y empezó ahí a decir y que su virgencita y que bla 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 y que bla bla. Y a eso es a lo que vamos a ir o sea, no puede entrar, la Iglesia Católica no puede entrar dentro de las denominaciones cristianas realmente, pero tampoco es secta, como algunos que también algunos son muy despreciativos. No, es que eso es una secta y que es una... Entonces, a veces sí hay cosas que digo, bueno, pues sí, hay cosas muy sectarias. Hagan de cuenta, el que tengan un credo en donde ellos dicen que solamente a través de la Iglesia Católica Romana puede ser salvo, eso es algo sectánico. Sin embargo, ¿vale? Sí, pero eso ahorita va a ser parte de algo que vamos a ver, ¿vale? Eso es una herejía. Así es, una herejía, pero ahorita van a ver en qué partes donde se encuentra la Iglesia Católica. Ahorita estamos viendo entonces, nosotros somos parte de este gran denominacional. Nosotros, ¿cuál es nuestra denominación? Somos pentecostales reformados, una iglesia pentecostal reformada. ¿Por qué? Porque creemos en todos los movimientos del Espíritu Santo en nuestras vidas, en los milagros, creemos también en la profecía, creemos en todos los dones espirituales, ¿verdad? Que habla 1 Corintios 12, pero también somos reformados. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos separarnos de la Biblia, queremos reformar todas esas doctrinas que se han ido deformando, y en base a esa deformidad sabemos que requiere la iglesia cristiana una reforma para que podamos regresar a las sendas antiguas. Ok, el bautista igual, si tú ves la confesión de fe de un bautista, es una confesión de fe muy parecida a la nuestra. Por cierto, no sé si han visto, ahí está nuestra confesión de fe, ahí está una cartulina grande y todo eso. Es bien importante que todos nosotros sepamos cuál es la confesión de fe de nuestro ministerio, de nuestra denominación precisamente. Entonces, igual los pentecostales, claro, los ortodoxos, porque ya hay neopentecostales, eso sí, ya podrían pasar a ser parte de la iglesia, ¿cómo se llama? La que vamos a ver ahorita, la apóstata. Se me van las palabras. Sí, ya esos podrían ser parte de la apostasía. ¿Por qué? Porque ya están igual o a veces hasta peor que los católicos. Eso sí ya entra en las sectas. Pero bueno, ahorita vamos a ir a eso. Pero entonces dentro de esta parte, ahí nos encontramos nosotros. Somos una denominación. Igual que los pentecostales ortodoxos, igual que los bautistas, igual que los presbiterianos. Todos esos manejan una doctrina ortodoxa que es alineada a la salvación por gracia. Ya que ellos, a lo mejor el bautista dice, no, es que si no eres bautizado no puedes ser cristiano. Ya son doctrinas secundarias que no van con nosotros, ¿verdad? El presbiteriano, ¿verdad?, que bautiza a los infantes, ¿verdad?, así como los católicos que bautizan a niños. Dices, bueno, no es una herejía. Ellos piensan que ya desde chiquitos los tienen que bautizar. Bueno, son cosas diferentes a las que nosotros pensamos, pero no son herejías ni apostasías. Al final lo hacen para
Exacto, lo hacen para agradar. Son doctrinas secundarias, se les llamaría doctrinas extra bíblicas, pero no antibíblicas. ¿Me explico? Pero a ver, vamos a ver la siguiente, que es las sectas. Ahí sí, precisamente ahí está una foto de la luz del mundo. Es que yo creo que es una de las sectas más terribles. La secta esa de la luz del mundo que pasamos ayer, ¿se acuerdan ahí? ¿Dónde está esto que está les impercibles? La sede de esa, de la luz del mundo, está ahí en Guadalajara, pero pues por todos lados ahí está esa secta. Y aquí vemos, mire, la definición de secta: grupo religioso que se separa de una religión, igual que los testigos de Jehová también, los mormones, de una religión principal o de un cuerpo doctrinal para seguir enseñanzas propias o exclusivas, muchas veces centradas en un líder carismático. O sea, en eso se distingue lo que es una secta. Por eso es que muchos a la Iglesia Católica también le llaman secta, ¿no? Porque tiene muchas cosas similares. Tienen un líder, que es el Papa, y hasta el nombre Papa, o sea, están diciendo que él es el papá de todos, ¿no? Y es más, ya ven que hasta dicen, eres el papá de todos, y luego a la Virgen de Guadalupe le llaman que es la madre de todos también. Y lo peor del caso, que dicen que es la madre de Dios. Entonces esas son cuestiones sectánicas, pero realmente en el sistema teológico no entra en esa categoría todavía la Iglesia Católica Romana. No entra en esta categoría de sectas. ¿Qué es lo que sí entra en esta categoría? Los testigos de Jehová, los mormones, los de Pare de Sufrir, esta de la Luz del Mundo. Había una también, no sé si se acuerdan, de un tal Miranda, se llamaba algo de la gracia, sí, Jesús Miranda, creo que se llamaba Jesús Miranda. Él decía que él era Cristo, según denominación, pero más bien el nombre de su secta era Caminos de la Gracia, no me acuerdo, algo así, algo que terminaba en gracia, que realmente más bien era pura desgracia. Bueno, es porque ahí sigue. Esos también ya los dije, los de Pare de Sufrir, que eso se llama la Iglesia Universal, no sé qué. ¿Cuál? La Nueva Era no, es que esa sí ya es otra cosa. Que sí son cosas sectánicas, eso de la Nueva Era y todo eso, pero ahí sí, ellos sí no se meten con las cuestiones religiosas, sino esos más bien son cuestiones nada más así, esotéricas y cosas por el estilo. Pero estas se supone que se dicen ser religiones, se supone que se dicen estar de parte de Dios, nombran a Cristo, sacan pedacitos de la Biblia, arman sus propias Biblias y toda esa situación. Fíjate, características típicas. Surge al margen del cristianismo histórico o como división interna radical. No sé si sepan la historia ¿saben quién es Charles Russell? ¿Quién? Los testigos de Jehová. ¿Sí saben quién es José Smith? De los mormones. Entonces miren, Charles Russell, él pertenecía a una iglesia cristiana. Fue de esos chapulines que agarró y luego sí, pero andaba dentro del cristianismo. Entonces en alguna ocasión le dan un discipulado, ni siquiera seminario como este. Todavía dijéramos, bueno, se le dio un seminario, ya era teología lo que se le daba. No, un simple discipulado cristiano, en donde leyeron la Biblia. Entonces él leyó la Biblia, eso sí, la leyó. Ahora sí que se vio mejor que muchos cristianos que no la leen. Leyó toda la Biblia. Y en el Antiguo Testamento, ¿dónde aparece? Ahí ya se me fue la onda. Bueno. Ándale, sí, es en Isaías. Ahí, es que él ya está especializando en los testigos de Jehová. Sí, precisamente en Isaías. Ahí hay una frase en donde dice que tenemos que ser testigos de Jehová. Entonces, él por haber visto, fíjate, no hay que ser testigos de Jesús, hay que ser testigos de Jehová, porque Jehová es el mero mero, Jesús es el Hijo de Jehová, pero Jesús no es Dios, y se le empezó a venir puras locuras a su cabeza, y es cuando empezó a juntarse con un grupito de gente. No, miren, es que yo les voy a enseñar un mejor evangelio, que es el de los testigos de Jehová, y que bla, 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 bla.
Y así es como nació esa secta. Por eso, esas son características típicas. Surge al margen del cristianismo histórico o como división interna radical. O sea, se dividen y ya hacen sus propias sectas. Luego, tiene creencias y prácticas no aceptadas por el cristianismo ortodoxo. Puede ejercer control autoritario sobre sus miembros. De hecho, miren, luego hay veces que uno dice, ay, qué ricos testigos de Jehová, qué devoción, ¿verdad? De que andan caminando. No, lo que pasa es que a ellos, antes que nada, se les involucra, eso es lo que hacen las sectas, se les involucra de tal forma a sus camisetas religiosas que les empiezan a prometer cosas para que ellos se esclavicen a todas sus actividades que ellos hacen. ¿Sí me explico? Como si yo les dijera, ¿saben qué? Que si ustedes no vienen los domingos a la iglesia, ustedes van a irse ganando puntos de maldición para que en el día del juicio, por cada falta que ustedes tuvieron a la iglesia, ustedes no puedan entrar al reino de los cielos, o no sé, cosas de tal manera que a la gente la esclavizan. Por eso es que ustedes ven que andan toque y toque. ¿Por qué? Porque si ellos no están toque y toque puertas, ellos piensan que entonces jamás van a poder ver a Dios en la eternidad. Es en Isaías 43 días donde dice. Isaías 43 días, ahí está, ahí es donde por haber visto, fíjense, por eso ya ven que la regla de la hermenéutica es no sacar textos fuera de su contexto. ¿Por qué? Porque pasa eso. O sea, esas personas que no han usado la hermenéutica han caído en situaciones tan graves que forman sectas, que forman cosas que la verdad es que tenían que existir porque está escrito, pero a mí me da tanta tristeza ver cómo toda esa gente pues está yendo al infierno. ¿Por qué? Porque es más, se están yendo al infierno porque ni creen también que existe el infierno, cuando que la Biblia habla, ¿verdad?, del infierno. Entonces luego dice también, muchas veces su doctrina central no es bíblica o es bíblica mal interpretada, como esto de Isaías 43:10. Ahí ellos mal interpretaron eso, cuando que en el Nuevo Testamento nos encontramos que dice que nosotros debemos dar testimonio ¿de quién? De Jesucristo. O sea, realmente para que tú cumplas lo que dice en Isaías 43:10 de ser un testigo de Jehová, necesitas dar testimonio de Jesucristo. Y es cosa que ellos no. Ellos malinterpretaron completamente esto. Ejemplo genérico, un grupo que afirma tener la única interpretación verdadera y exige obediencia ciega a su líder. Eso es algo sectario, que desgraciadamente muchas iglesias evangélicas ya están adquiriendo esa situación también. Ahí en Miami encontramos a un venezolano que tiene una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, que él así de plano les dice a la gente, no me digas pastor, dime papito, dime papá, yo soy tu padre espiritual, yo soy más que cualquier familiar que tú puedas tener, yo soy tu padre. Entonces, como soy tu padre espiritual, entonces tú tienes que obedecerme en todo lo que yo te diga. Ahora cuando fue la pandemia, ese hombre se atrevió a decir, es más, lo voy a decir, es Guillermo Maldonado, así se llama. Él se atrevió a decir cuando fue la pandemia, a decir, todos los que no estén bajo mi cobertura van a morirse con el COVID, por no estar dentro de mi cobertura. Es más, ya se murió fulanito de tal, sultanito, porque se salieron de mi cobertura. ¿Me explico? Entonces, esas son cosas sectarias. Y él se supone que es de la denominación pentecostal, pero no, realmente no es ortodoxo. O sea, es un pentecostalismo ya nuevo, ya donde ya se están yendo a lo sectánico. Es más, eso sí ya se considera así. Y ok, vamos a la iglesia apóstata. Pastor, Sí. ahorita que hablamos de los testigos, ahorita me ha tocado Agarra el micrófono para que se oiga en el video, porque todo eso edifica también. Ok.
Me han tocado que pues son testigos, pero son porque estudian mucho la Biblia, igual mormones, y entonces yo pregunto cómo sería una forma buena para evangelizarlos. ¿A los testigos o a los mormones? Igual son los mismos, o sea, me he hablado con varios, pero ya ve que me mandó un video. Les hago la pregunta de Digo, ya no se habla duro, creo que ya se le... por qué los convenció para que llegaran a esa creencia, puede ser. Y entonces ya me dicen que pues es porque han leído mucho la Biblia, entonces llegaron esas personas, les hablaron, entonces como que por eso mismo. Entonces, ¿cuál sería una forma como que para poderlos evangelizar, ya que para ellos todavía no los convence mucho tales cosas? Bueno, por principio de cuentas, hacerles ver y llevarlos a las citas bíblicas en donde Jesús, incluso su nombre, es el nombre por sobre todos los nombres. Llevarlos a la cita de Colosenses, donde habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo. Porque sí, ellos efectivamente sacan muchos textos bíblicos, pero nunca hacen referencia a los textos en donde dice claramente la palabra de que Jesucristo también es Dios. Porque ellos aparentemente hablan de las bondades del Evangelio y bla, 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 y que Jesucristo es lo máximo y todo eso, pero cuando tú les tocas el tema de que Jesús es Dios, ahí es donde se quedan callados. Ni siquiera te rebaten, porque hasta eso no te rebaten, nada más se quedan callados. Pero ahí es donde tú tienes que hacer hincapié y decir, y miren, discúlpenme, aunque ustedes se queden callados, yo ya sé que ustedes piensan que Jesucristo es el Arcángel Miguel, y eso es un grave error. Para ustedes eso es un gravísimo error, porque si tú no confiesas a Jesucristo como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador, el nombre que es por sobre todos los nombres, no puedes llegar al cielo, porque solamente en Cristo Jesús encuentras el camino, encuentras la verdad y encuentras la vida. ¿Me explico? Eso es, ahí es donde cuando yo llego a estar evangelizando a las personas, ya no saben qué hacer, porque si dicen, pues sí es cierto, o sea, pues a ver cómo le voy a rebatir a este señor que si ahí lo dice la Biblia, todas las Biblias lo dicen. En Juan 14:6 dice claramente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y sus doctrinas nos han llevado a pensar que Jesús nada más es el Hijo. Lo que es el testigo de Jehová dice que es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Y lo que es el mormón dice que es el Arcángel Miguel, y que sí fue encarnado como el Hijo de Dios, pero no como Dios. Entonces cosas así te empiezan a salir. Entonces cuando tú les muestras en la Escritura donde dice claramente que Jesucristo es Dios igual que el Padre y igual que el Espíritu Santo, porque también al Espíritu Santo no lo consideran Dios, también al Espíritu Santo lo consideran como que es la energía de Dios, una fuerza activa, pero no lo consideran Dios. Y también Jesús dijo, puedes blasfemar en contra de mí, en contra de quien sea, pero jamás blasfemes en contra del Espíritu Santo. Entonces sí, todas esas son las cosas que uno debe de hablar con las personas. Y ok, vamos a la iglesia apóstata. ¿Cuál será? Definición: una iglesia que abandonó las verdades fundamentales de la fe cristiana, que originalmente profesaba. La palabra apostasía significa apartarse deliberadamente de la verdad. Por eso es que esa es la definición exacta de lo que es el catolicismo romano. ¿Por qué? Porque ellos empezaron con la verdad. O sea, la iglesia, por eso, como les digo, en sí toda la iglesia cristiana es católica, porque católico quiere decir universal. Ellos iniciaron con la iglesia universal, con la iglesia cristiana universal. Pero ¿qué hicieron? Se apartaron. O sea, si nosotros nos vamos, bueno, y ya todo esto, acuérdense que es un repaso, es una conclusión de lo que ya vimos durante todos estos talleres. Nos dimos cuenta claramente cómo en la iglesia antigua se fue poco a poquito, como teléfono descompuesto, se fueron apartando de la verdad. Eso es lo que quiere decir apostatar de la fe. Por eso es que a esto no se les puede llamar secta, porque ellos no es que hayan salido del cristianismo para formar otra cosa, sino que ellos dentro del mismo cristianismo se deformaron. Eso quiere decir apostatar. Apostataron de lo que la Biblia decía para ahora meter
su catecismo, para ahora meter sus tradiciones, para ahora meter los decretos papales. Entonces eso es lo que quiere decir apostatar. Ellos apostataron de la fe, como lo que pasó con el Maldonado, que les estaba yo diciendo. El del cristianismo no se apartó del cristianismo. ¿Qué es lo que hizo? Apostatar dentro del mismo cristianismo. O sea, él no formó otra religión, no formó otro nombre, sino dentro de lo mismo, él que hizo salirse de las bases bíblicas, de las bases del cristianismo. Eso es apostatar. Dice, niega doctrinas, las características típicas, niega doctrinas esenciales como la divinidad de Cristo, la salvación por gracia. Eso fue una de las grandes problemáticas de la Iglesia Católica, de que decían, no, es que es por gracia más las obras. Entonces, como es por gracia más las obras, hay que hacer una obra de pacto, como ahora le llaman en la Iglesia Evangélica, que ellos le llaman indulgencias. Tienes que hacer tus indulgencias plenarias para que con la gracia de Dios y tus indulgencias tú puedas irte al cielo y puedas sacar a tus familiares del purgatorio. O sea, vean todas esas cosas que fue lo que hicieron, apartarse de la verdad del Evangelio, para empezar a involucrar las obras dentro de lo que es la salvación. Luego dice, mantienen apariencia de cristianismo, pero su mensaje central está distorsionado. Miren, así muchas veces cuando llegas a platicar con algún católico apostólico romano, le dices, no, es que miran el cristianismo. Sí, nosotros también somos cristianos. Sí, ¿por qué? Porque ahorita yo dije nada más lo que realmente son, ¿verdad? Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana. Pero ellos se dicen, somos cristianos, católicos, apostólicos, romanos. ¿Me explico? Se dicen ser cristianos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos iniciaron como cristianos. Pero no entienden que el verdadero cristianismo es aquel que no se aparta de la Biblia. Entonces, ellos realmente, yo muchas veces cuando he tenido que ser muy confrontativo, es que ustedes ya no son cristianos. Más, ustedes saben qué son, ustedes son marianos. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Porque a María ya la ponen por encima de Cristo. O sea, para ustedes, más ustedes lo dicen, es la madre de Dios, y que ella intercede por nosotros. Entonces, eso ya no es cristianismo, eso ya es marianismo. O como en México es guadalupanismo, guadalupanos. Tú no eres cristiano, tú eres guadalupano. Es más, muchos hasta se dicen así con mucho orgullo. Yo soy guadalupano de corazón, y échame el tequila, ¿verdad? Y esos son. Entonces, o eres guadalupano o eres cristiano. O sea, no puedes ser cristiano y también guadalupano. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Me explico? Pero ellos no lo entienden. Entonces, eso es parte de la iglesia apóstata. Ellos piensan, dicen, mantienen apariencia de cristianismo, pero su mensaje central está distorsionado. O sea, ya su mensaje no es cristocéntrico. Su mensaje es adoren a la Virgen, adoren a San Juditas Tadeo, adoren a San Pillín de las Manzanas, adoren... Ya no es cristocéntrico su mensaje. Luego dice, se originó como iglesia legítima, pero se desvió. Eso es la iglesia apóstata. Entonces ellos no son apostólicos, más bien se deberían de decir, somos iglesia apóstata romana. Así es como se debería llamar, porque cuando tú dices somos iglesia apostólica, como nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Por qué somos iglesia apostólica? Porque nos regimos a todos los fundamentos de los apóstoles que están escritos en los libros apostólicos, en las epístolas, que son las esposas de los apóstoles. Quiero ver si están despiertos, Pero algunos sí dijeron así, Entonces es que amén, amén. Ejemplo genérico. Una congregación que antes enseñaba la Biblia con fidelidad, pero ahora niega que Cristo sea el único camino de Dios. Así como esa que les dije de allá de Miami. Igual le pasó que lo que le pasó a la católica.
Y punto número 4, la censura es un arma siempre útil a corto plazo, pero insuficiente a largo plazo para tratar de impedir la verdad. O sea, aquí vamos a ver la censura de la Iglesia romana. O sea, ellos, esta cuarta conclusión que estamos viendo de la Iglesia católica, apostólica, romana, de la iglesia de la época medieval, vemos que la censura fue un arma útil a corto plazo, pero insuficiente a largo plazo para tratar de impedir la verdad. Ellos, a través de la censura, sobre todo la censura inquisitiva que ellos tuvieron, pues sí, mantuvieron controlada su iglesia, ¿verdad? Que como ahorita lo estamos viendo, es una iglesia apóstata, la mantuvieron controlada durante muchos años. Pero precisamente las próximas semanas vamos a ver que, oh sorpresa, iba el Espíritu Santo a manifestarse en la vida de un hombre, un padrecito que empezó como monje, ahí, ¿verdad? Un tal llamado Martín Lutero, que fue posesionado por el Espíritu Santo, y se les empezara a caer el teatrito, ¿verdad? Ahí fue donde se empezó a caer el teatrito. ¿Por qué? Porque, pues sí, cuando tú estás obligando a alguien, pues en cierta forma dices, bueno, pues un tiempo nos vas a tener controladitos, pero precisamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo jamás nos ha llevado a eso. Pero ellos quisieron censurar, y a través de la censura estar controlando hasta la fecha, Tú platicas luego así hay veces que les digo a algunos católicos, lee la Biblia. No, es que el padrecito me dijo que no la podía yo leer solo, que la tengo que leer pero con ellos, pero yo solo no la puedo leer. Es más, me tienen prohibido hasta la fecha. O sea, fíjense, estamos en pleno siglo de la Biblia y dijimos, no, pues esto no es así, y por eso nos hicimos cristianos, porque ahí en el cristianismo es donde realmente se agarran la Biblia para ir a leerla y todo, y por eso nos hicimos así. Vamos a ver lo que es la censura de la iglesia romana. Contexto histórico. La Inquisición del siglo XIII al siglo XIX fue un sistema judicial y eclesiástico usado por la Iglesia Católica para detectar, castigar y erradicar la herejía. Supuestamente para eso había sido este sistema judicial. Características principales: control ideológico, perseguía y castigaba ideas contrarias al dogma oficial, uso del miedo, amenazas, torturas y penas severas para obtener reprensión, énfasis en castigo y exclusión en vez de en gracia y restauración. Entonces, esa censura fue un arma que les funcionó bien para formar una iglesia totalmente pues antibíblica, porque ya llegó un momento en que todo eso no fue nada más extrabíblico, sino antibíblico, ¿verdad? La Biblia dice claramente: no te harás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hicieron? Hacerse dioses ajenos delante de Dios. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. Y ahí tienen imágenes por todos lados, ¿verdad? No te postrarás delante de ellas, ni les adorarás, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero soy misericordioso con todos aquellos que me aman. ¿Hasta qué? Hasta el infinito y más allá. Entonces, aquí vemos que ellos definitivamente se voltearon en contra de lo que la Biblia dice. Eso es iglesia cristiana, ¿ok? Y miren el versus de lo que es el amor del Evangelio, que eso es lo que realmente nosotros, como cristianos, ofrecemos, ¿verdad?, a todo aquel que venga a congregarse con nosotros. Dice: el amor del Evangelio de Cristo, contexto bíblico.
Jesús vino no para condenar al mundo, como lo ha hecho la Inquisición toda la vida, sino para que el mundo sea salvo por Él y perdón. Eso es lo que somos la Iglesia de Jesucristo. Todos somos criaturas, pero no todos hijos de Dios. Gracia y perdón. Ofrece reconciliación gratuita, no nada de que venga y pague aquí un pacto con Dios, ¿verdad? Para que tengan la gracia. Y en Efesios 2, 8 al 9, alguien así rapidito, porque ya estamos en 8 al 9, ¿qué dice? Ándale, y también alguien busque Romanos 5, 8, por favor. Aunque tomo aquí tecito porque ya se me secó la garganta. Amén. Esa fue la cita que recordó presidente Martín Lutero cuando le estaban cobrando sus indulgencias para que se salvaran sus familiares del purgatorio. Luego, libertad espiritual, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿verdad? Juan 8:32. Transformación interior, no impone coerción externa, sino que, porque ahora ya no es nuestro corazón, es el de Cristo Jesús en el nuestro. Entonces, eso es la diferencia de lo que vimos con los católicos romanos a lo que es el Evangelio de Cristo. Amor sacrificial. Cristo entrega su vida por los culpables. A ver, ¿quién va a leer Romanos 5:8? La salvación es que Cristo, Él murió por nosotros, fue un amor sacrificial. Y el resultado es la restauración y sanidad interior, comunidades basadas en servicio, misericordia y verdad. Que eso somos nosotros, ¿verdad? Eso es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En eso está basado el verdadero amor de Dios y la verdadera relación con Dios. 5 y último, el cristianismo, perdón. Ay, me regresó. Abrazados voluntariamente. Es que aquí se cortan las palabras, por eso no volteo. Si ven, cuando ven que volteo a seguir leyendo, ahí es porque aquí se corta todo el texto. Fíjense, cristianismo bíblico y verdadero. El cristianismo bíblico y verdadero es la fe centrada en Jesucristo, tal como se revela en la Biblia, no en tradiciones humanas ni en interpretaciones manipuladas. Se fundamenta en la palabra de Dios inspirada, reconociendo a Jesús como Hijo de Dios, Salvador y Señor. Su mensaje principal es el Evangelio, que Dios por amor envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y resucitar para darnos vida eterna, que es lo que dice Juan 3:16, Juan 3:16, y primera comunidad de todos los redimidos que proclaman a Cristo y sirven al prójimo con amor. En resumen, el cristianismo bíblico y verdadero se basa en la Biblia como única autoridad final. Exalta a Cristo como único mediador y salvador. Predica la salvación por gracia, no por méritos humanos. Busca reflejar el carácter de Jesús en amor, verdad y santidad. Eso es la descripción del verdadero cristianismo. Esta es la conclusión de todo lo que vimos en la historia de la iglesia medieval. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, qué bueno que vinieron todos los que están afuera, que lo escribieran, que le tomaran foto, que tomaran nota, lo que fuera necesario, porque en esta conclusión pues vemos prácticamente muchas de las cosas más importantes que vimos en toda la iglesia medieval. Y acuérdense que va a haber un examen final, y en ese examen final, todo, por eso sí les recomiendo
Si esas fotos les han estado saturando la memoria, vacíenla en su computadora, lo que sea, pero sí guarden todo eso, porque eso lo van a necesitar estudiar para el examen final, porque ese examen final va a contar un 20% para la calificación que van a tener. Acuérdense que en el diploma que se da, ahí viene la calificación. Y eso es bien importante para que, si Dios quiera, todos los que han estado tomando las materias de este seminario tomen por lo menos el 90% de todas las materias, se les va a dar un título de teología. ¿Me explico? Ahí ya van ahí sí ya va a ser ya otra cosa. Ya teniendo un título de teología, ya puedes ejercerlo tanto en iglesias mexicanas, estadounidenses, en donde tú quieras, vas a tener ya ese título avalado por el registro de gobernación de nuestra asociación religiosa. Entonces, bueno, pues vamos a orar, vamos a dar término ya al seminario.